En primer lugar, quiero darles las gracias a todos por asistir a esta mesa de cultura visual y comunicación. Darle las gracias a la profesora Adriana Pérez, ya no le quité el nombre, Adriana Pérez, por haber conseguido vincular a todos estos invitados en la mesa y obviamente a nuestros invitados por haber aceptado la invitación. Esta mesa pretende reflexionar sobre los productos y bienes simbólicos en el entorno de la construcción de valores y procesos históricos que configuran la preservación de las prácticas ancestrales y del patrimonio material e inmaterial. El objetivo de la mesa es analizar cómo la producción y creación de imágenes y demás contenidos visuales permite conservar el patrimonio cultural de una comunidad, así como matizar, porque la imagen tiene un poder para construir identidad cultural, e igualmente la idea es comprender qué estrategias de comunicación son pertinentes para los procesos culturales y pedagógicos que constituyen los procesos de patrimonio. Entonces, para eso tenemos entonces 3 invitados que van a hacer una conversación. Vamos a tener 3 intervenciones primero de cada uno de ellos y después vamos a hacer un pequeño conversatorio y esperamos tener, obviamente, abrir una franja de tiempo para que puedan ustedes también en el público hacer preguntas al respecto. Como invitada tenemos a Elena Belli, es doctora en antropología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se desempeña como profesora titular ordinaria de Introducción a la Antropología en el pregrado de Antropología y del Seminario Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales en la maestría y doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Jujuy. Dirigió durante 15 años, desde 1995, el Instituto Interdisciplinario Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y asimismo se ha desempeñado como investigadora responsable en proyectos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y en la actualidad como coordinadora de la Unidad de Investigación de Culturas Contemporáneas, en el cual investiga con su equipo las diversas formas de opresión y resistencia de los sectores populares, prestando especial atención a los pueblos originarios. Se valora de proyectos de CONICET y de varias universidades nacionales argentinas. Además, ha publicado numerosos artículos en revistas científicas y de extensión, así como libros en coautoría. Asimismo tenemos al profesor Julio César Goyes, quien es doctor en Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid, en España, magíster en Literatura Latinoamericana y licenciado en Filosofía. Se desempeña como profesor e investigador de Estética y Teoría de la Imagen, Imaginarios de la Cultura Popular y Análisis Textual del Audiovisual para el Instituto de Estudios de la Comunicación y la Cultura en la Universidad Nacional de Colombia. Además, como coordinador académico de la Maestría de Comunicación y Medios, y es líder del grupo de investigación en comunicación visual de ese mismo instituto y actualmente hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Trama y Fondo de España. Igualmente nos acompaña Alejandro Suárez, quien es magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Es educador coordinador del programa de accesibilidad del Museo Nacional de Colombia y ha participado en procesos de diseño, ejecución y seguimiento de actividades educativas para diversos públicos de museos y otros espacios de educación alrededor de la relación entre la educación, patrimonio y museos, en donde la creación conjunta y la participación activa constituyen el centro del trabajo. Entonces, vamos a tener en principio entonces 3 intervenciones. La primera es sobre, el título es ¿Qué ves cuando me ves? Máscara Chané, comunicación, síntomas y símbolos de la doctora Elena Belli. Entonces, pucha, que me caigo. Bueno, antes a las mujeres nos presentaban como esposa y madre legítima, ¿no? Y ahora está bueno que digan que además hacemos otras cosas. Y entre las cosas que hago yo está la investigación social. Esta propuesta que yo les propongo en este momento tiene que ver con un programa de investigación que se llama Pueblos Indígenas y la Frontera, porque en Argentina
los pueblos originarios fueron, si se quiere, arrinconados hacia las zonas limítrofes, que en ese momento era territorio vacío, pero en este momento geopolíticamente es crucial. Entonces la importancia que tiene la población originaria en la frontera cambió de sentido y en realidad buscan las fuerzas de seguridad contar con ellos como aliados. Pero quiero contarles la historia de un pueblo que en realidad no sabemos bien si partió, si querés anda pasándolo, no sabemos si partió de Colombia, de Guyana, de Venezuela, porque es un pueblo en realidad de origen arawak. Y curiosamente sabemos que cuando llegaron los españoles ya estaban en territorio boliviano, que después fue argentino, pero que en realidad ese tránsito, esa migración, parece haber comenzado por lo menos en el siglo XIII. Lo cierto es que es un pueblo agricultor, un pueblo que recorrió una gran cantidad de kilómetros, calculen unos 8.000 kilómetros hasta llegar a la Argentina. Es un pueblo pacífico que hace la guerra por secreto. Me voy a cambiar de lugar porque si no, no veo mi propia producción. Que en realidad hace la magia por secreto, no violenta, sino que ellos creen que verdaderamente pueden, digamos, incidir sobre la psicología de quien los quiere agredir y eliminar la violencia. Pero en ese tránsito de estas creencias fueron dominados por pueblos de origen guaraní, gracias, por pueblos de origen guaraní, y los guaraníes son pueblos guerreros, son pueblos que tenían pocas mujeres porque vivían en realidad permanentemente cambiando de locación. Entonces, ¿qué hacían? Hacían la guerra a pueblos pacíficos, se quedaban con las mujeres y usaban a los varones como esclavos. Tapuy, les decían. Claro, pero los chané eran verdaderamente sensibles, verdaderamente pacíficos, entonces efectivamente se apropiaron de las mujeres chané y fueron esposas de los guaraníes, y como los guaraníes eran antropófagos, hacían dos cosas: o los mandaban a los varones chané como frente en las polémicas de guerra, o se los comían, porque practicaban antropofagia. Y entonces, ¿cómo es que esta población, que llegó tan tempranamente a la Argentina y que le pasaron todas estas cosas, todavía está presente? Bueno, esa pregunta para nosotros constituyó un primer camino para la investigación. Hicimos una investigación, acción participativa. Esta investigación tuvo varias metas. Primero, recuperar la memoria, la historia del pueblo chané, poner en valor las razones que permiten esgrimir que estamos frente a un pueblo victorioso, a pesar de haber perdido varias guerras, y mostrar cómo las formas de resistencia que instrumentó el pueblo chané le permiten hoy ser considerado un pueblo con una especificidad muy grande que otras naciones originarias de Argentina no lo han logrado aún. Lo cierto es que el pueblo chané vive, si querés vamos pasando, bueno, vive en el noreste de la Argentina. Vamos a la otra, ¿querés? Me voy a poner acá. ¿Querés que la pase yo? Dale, pasamos otra. Fíjense, quería que vieran la correlación entre la población, la cantidad de pueblos originarios
y la población que se siente descendiente de pueblos originarios. En realidad, cuando se introdujo el tema étnico en Argentina en el censo, la pregunta era, ¿usted cree que desciende? Si contestaba sí, se lo consideraba un originario. Si contestaba no, quedaba fuera. En realidad fue un movimiento político decir sí, porque justamente se trataba de poner en valor y de gestionar a favor de una cantidad de pueblos que están muy invisibilizados en la política y en la gestión de desarrollo nacional. Bueno, fíjense que los chanes son poquitísimos, son 4.300 personas, apenas un número para sostener desde el punto de vista demográfico a la población, ¿no es cierto? Seguimos. Hay 4 comunidades chané en la provincia de Salta, son muy chiquitas, muy pequeñas, pero están en una zona muy difícil. ¿Por qué? Porque están en la zona petrolera. Los pueblos chané están atravesados por las cañerías de gas y de petróleo que se dirigen hacia las ciudades de los occidentales, de los blancos, nuestras, así. Es decir, que hay un estado, diríamos que de riesgo permanente. Esas tierras le pertenecían a ellos, las tierras petroleras. ¿Pero qué hizo el Estado argentino? Ellos pelearon con los bolivianos. Los bolivianos los premiaron. ¿Por qué? Porque su conocimiento profundo del territorio les permitía circular como no circulaban ni los argentinos ni los paraguayos. Y bueno, ocurrió que en realidad les regalaron tierras por haber sido, digamos, auxiliares en las guerras de límites entre los países. Pero resulta que en la división del territorio, lo que los bolivianos le habían regalado a ellos pertenecía a Argentina. Y Argentina, que no sé si decir que son pícaros, pero pongámosle, ¿qué hicieron? Este es un territorio muy poco comunicado. Ahora imagínense en la mitad en los principios del siglo XX, nada, ¿no? Muy poca conectividad. Entonces, ¿qué hizo Argentina? Argentina sacó en el diario una noticia que decía, bueno, señores del pueblo chané, si ustedes quieren ratificar la propiedad de las tierras, lléguense por acá, están a 1.600 kilómetros, no había avión ni vía de comunicación directa. Si en un año llegan, son de ustedes. Y si no llegan, son fiscales. ¿Y qué pasó? Fueron fiscales. Entonces ellos quedaron en ese territorio, pero terriblemente reducido a un espacio muy marginal. Quedaron con tierras para poder producir maíz. Nosotros les decimos la cultura del maíz, son magníficos cultivadores, para hacer máscaras y también para celebrar el ritual, los rituales que les recuerdan sistemáticamente que son pueblos originarios de origen arawak, que no son ni argentinos, ni tampoco son pueblos de las naciones del sur, sino que ellos tienen una conciencia de su pertenencia que tiene que ver con la memoria transmitida de padres a abuelos, ¿no es cierto? Seguimos. Esto ya les conté, seguimos. Acá tienen, fíjense, en 1901 ya son conocidos. Nordenskiöld es un naturalista que estuvo en la zona y sacó fotos mostrando a las mujeres chané trabajando en los morteros, pisando maíz, ¿no? Seguimos. Ahora, ¿qué características tiene el pueblo chané? En principio son matrilocales, es decir que cuando se casan van a vivir a la casa de la mujer. Son además familia extensa, es decir, en una misma casa viven por lo menos 3 generaciones. En realidad ellos no tenían cacicazgos, pero se reconstruyeron
por pedido del Estado Nacional para reconocerlos como pueblos originarios. Entonces, tienen cacicazgo y tienen también consejos comunitarios. En principio, los consejos comunitarios los formaban los ancianos, porque eran los más sabios. Pero ¿qué pasó? Los sabios no hablaban castellano y tampoco manejaban las leyes del Estado Nacional ni la Constitución, y entonces no eran buenos negociadores y cedieron su lugar a los más jóvenes. Por eso hoy los consejos están formados por gente muy joven, ¿no es cierto? En realidad, si nosotros tuviéramos que analizar las relaciones sociales y comunicacionales que tienen el pueblo chané, lo primero que tenemos que considerar es que al ser un territorio de frontera, los chané son un pueblo sumamente controlado, que tiene muchos intercambios lingüísticos, muchos intercambios de orden material con las fuerzas de seguridad. Tienen muchas relaciones de intercambio con el Estado Nacional a través de los programas sociales. Tienen muchas relaciones de intercambio con el resto de las poblaciones originarias y tienen muchas relaciones de intercambio con los municipios locales. Ahora, esas relaciones, ¿cómo están enmarcadas? Están enmarcadas en una cuestión que se extiende a todo el territorio, que es que se verbaliza la ausencia de discriminación y se practica la discriminación hacia los pueblos. Entonces, en realidad, hay una relación de asimetría muy fuerte cuando se producen demandas de parte de los pueblos originarios o cuando se reclama, digamos, mayor desarrollo para estos espacios marginales de la Argentina, ¿no es cierto? En realidad, por ser un pueblo productor de maíz, tienen un ciclo de cosecha que es de unos cuantos meses. Pero entonces, ¿cómo sobreviven? Sobreviven haciendo los trabajos más peligrosos, de máximo riesgo, en las refinerías de petróleo, como por ejemplo en el lavado de los tanques. Son contratados por menos de 3 meses y eso significa en Argentina que no tienen ningún tipo de cobertura y que si se mueren o les pasa algo, y bueno, se arregla caseramente entre los dueños de las empresas y la familia que queda, ¿no es cierto? En realidad, para salir de ese esquema, que es un esquema tremendamente duro para reproducir la vida, hubo un programa en los años 70 que consistió en un programa en el cual se estimuló la producción de máscaras. En realidad, la producción de máscaras para ellos estaba vinculada solamente a razones de orden ritual. Pero una antropóloga que ya falleció, los estimuló para que hicieran máscaras para comercializar y de esa manera tener un excedente en pesos. Los chané no querían hacerlo porque las máscaras rituales en realidad tienen que ser destruidas, ahora les cuento lo que representan. Pero lo que ocurrió es que ellas les dio una cosa muy pícara como para que pudieran venderlas sin que representara una transgresión al ritual. ¿Cuál fue? Las máscaras que se venden no tienen ojos. Las máscaras que se usan tienen ojos. Ahora van a ver algunas máscaras. El Arete Guazú, la fiesta grande donde se hace la actividad mascarera, tiene lugar después de la cosecha de maíz. Y en realidad es una celebración de la cosecha. Se hace chicha y se baila y se tocan tambores, algunos parecidos a los que ustedes veía hoy allá abajo,
muy interesante. Se tocan flautines, es una música que empieza siendo muy lenta y después va subiendo en entusiasmo. ¿Cuánto dura el ritual? Y bueno, el ritual dura hasta que se acaba la chicha. O sea, unos cuantos días, no les voy a decir que no. ¿En qué consiste el ritual? El ritual consiste en algo que para nosotros es sumamente llamativo, que es traer al presente a los antepasados. Entonces es una cultura de la vida, porque es una cultura que elige cuándo los muertos deben hacerse presentes y cuántos deben retirarse. Las culturas andinas, nuestras, en cambio, son culturas donde los muertos están todo el tiempo presentes, che. Muy similar también a la cuestión católica, ¿no? Donde nosotros honramos la muerte, aunque tengamos días especiales, pues todo el tiempo estamos haciendo presente al muerto y a su fuerza y a su vitalidad. Ellos no, ellos los traen en algún momento, solo en el ritual. Ponerse una máscara en el ritual implica ser la persona que partió. Y entonces actúan y juegan como la persona que partió. Fíjense que en realidad en ese juego interviene un chancho, que como buen chancho está todo en sucio, está todo jugando con la gente, le tira barro y qué sé yo. La fiesta sigue durante varios días hasta que se da la lucha entre el toro y el tigre. ¿Y quién es el toro? El toro es el caray, el toro es el blanco, y el tigre es el chané. Y los chané dicen, el toro y el tigre se pelean, el toro gana, pero el tigre sigue aquí. Y fíjense que como a partir de esta reivindicación de la identidad chané, este pueblo logró, en realidad, una identificación positiva y un reconocimiento. Ustedes pueden comprar ahora máscaras chané desde un punto al otro de la Argentina y en todos lados hay. Por supuesto, no todo es hermoso. Lo primero que tenemos que decir es que los intermediarios, los Skillman, nosotros tuvimos un programa con la Universidad de Buenos Aires donde comprábamos máscaras para vender en un espacio en donde teníamos población turística cautiva, el Pucará de Tilcara, y entonces lo que hacíamos era decirles, ¿cuánto vale tu máscara? ¿Por qué? Porque en los intermediarios lo que hacían era decirle, tómate este kilo de yerba, agárrate esta lata de tomates, te dejo ropa usada, en fin, hacían trueque y en realidad con un nivel de miserabilismo muy grande. Entonces, para nosotros fue esa intervención en el circuito mercantil una posibilidad de empoderar al pueblo chané y argumentar a favor de su resistencia y a favor de su identidad como pueblo. Y nos convertimos, nosotros, algunas ONG, en parte de los interlocutores que tomamos parte en un conjunto de redes en donde la comunicación tiene más que ver que con el discurso, con la forma enunciativa, tiene que ver con las prácticas y tiene que ver con recuperar en realidad el punto de vista simbólico, en donde la simbología nos permitió acceder a una multiplicación de las redes entre los distintos pueblos originarios, con las organizaciones de base no étnicas, con las universidades que empezaron a trabajar sobre la cultura chané a partir de nuestra práctica. Pero ven ahí Tartagal. Tartagal es la ciudad más próxima. ¿Qué hacen en Tartagal? La verdad que se divierten,
¿Por qué? Porque el municipio de Tartagal les regala un monto de dinero importantísimo para que hagan los disfraces y bailen ante los blancos que los discriminan todo el año. Entonces ellos van, se divierten, se quedan con el baile, se quedan con la comida, se quedan con ocupar el espacio de la plaza central de los blancos y reafirman su condición de pertenencia. Ellos son de ahí. Muchas gracias. Gracias, doctora Beli. Entonces invitamos al profesor Julio César Goyes, que va a hacer la intervención sobre LEM Guaviare, lectura y escritura con medios audiovisuales. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Pues era una forma de iniciar como una especie de epígrafe de lo que les voy a contar así de manera sintética, breve, pues porque son trabajos muy largos que necesitaría mucho más tiempo pues para contarles cómo ocurrieron. Sin embargo, pues este es un momento y un aspecto muy puntual para hacerlo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los invitados por estar aquí, los colegas. Esto es LEM Guaviare, LEN, lectura y escritura con medios en el territorio del Guaviare. Es un trabajo que hicimos de tipo o con el enfoque de investigación-creación entre el 2015 y el 2017, que tuvo 3 matrices. La una hacer una investigación-creación rastreando la cultura audiovisual del Guaviare. 2, reactivando bibliotecas y laboratorios audiovisuales para que se quedaran en manos de los docentes y de sus estudiantes para que pudieran seguir contando su territorio. Y 3, y en ese reactivar esas bibliotecas y esos laboratorios, pues hicimos un curso transmedia a 100 maestros en el Guaviare, en 4 municipios que entenderán ustedes en el Guaviare, pues son bastante alejados uno del otro. San José la capital, pero Miraflores queda hacia el otro extremo, Calamar y El Retorno quedan en otras vías de la selva, entonces son complicados. Ese territorio, ese departamento tiene 4 municipios. Y finalmente formamos 21 magísteres en comunicación y medios. Realmente fueron 25, pero 4, digamos, tuvieron problemas hasta el final de sus estudios y no pudieron obtener, consolidar su objetivo. Ese es básicamente, digamos, las 3 matrices. Fue una alianza, como lo vieron, entre la Secretaría de Educación del Guaviare,
Funda Lectura y el IECO, el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros lideramos el proceso de investigación-creación y la maestría. Bueno, ahí hay harto tema, pero es que nuestra anterior colega manifestó una cultura importantísima en la Argentina y resulta que en el Guaviare hay una de dimensiones magnánimas, como son los Carijona, que también, que se supone es de ahí, es que estamos centrados, el Guaviare está, gran parte del Guaviare está la serranía del Chiribiquete, hoy considerada Patrimonio de la Humanidad, con 220.000, no me estoy equivocando el número, niños y niñas, 220.000 pinturas o digamos pinturas ancestrales o pictogramas, solamente las que se puede contar de forma visual o a través de el video, pero hay muchos sitios ceremoniales y rituales que van hasta el Putumayo, hasta el Caquetá, ¿no? Sitios donde se encuentran inmensas murales, como en Cerro Azul, el Cerro de la Lindosa y otros, que hay murales inmensos de pintura ancestral carijona. Hoy en día territorios pues en peligro, porque pues estas declaraciones de la UNESCO son interesantes, pero no siempre son las mejores, porque hay una invasión de turistas impresionantes, de los antropólogos otros, que van a tomar fotos pero no dejan nada, y eso es un peligro grande para uno de los reductos más importantes en la cultura ancestral y precolombina en este momento del Cono Sur, porque lo que se sospecha es que de ahí de los Carijonas comenzaron a bajar al Cono Sur. Hay muchos estudios, la Universidad Nacional está en este momento agenciando ya estudios de 20 años sobre eso, no se han atrevido a sacarlos porque no es tan fácil saber dónde vienen, qué pasó. Sin embargo, bueno, esta parte, ¿por qué inicié ahí? Primero porque me he motivado a la colega de una manera extraordinaria desde la antropología, vamos a llamarle audiovisual, pero además porque cuando fuimos a hacer este trabajo allá, encontramos que la gente no sabía del Chiribiquete. Y si sabían, no les interesaba. Es el territorio donde están los Ducamacú, la última comunidad nómade que hay en el mundo, probablemente. Solo hay 320 habitantes y ya están pues absolutamente excluidos de la selva y están en los pueblos vagando y mendigando, ¿no? Entonces eso era un lío, porque pues uno va con el afán de recuperar cultura o de señalar cultura o de reactivar cultura y de pronto se encuentra con quienes está que eso no es patrimonio de su memoria. ¿Pero por qué? La pregunta era, porque uno no puede ser ni el investigador que va a juzgar al otro así a mansalva. Ese se llama etnografía tradicional, a describirla. Pues yo no soy etnógrafo ni antropólogo, pero adoro los antropólogos y los estudio todo el tiempo, porque me han enseñado muchísimo en el sentido de ir a respetar al otro, no a invadirlo, entonces ir a preguntarle. La pregunta era fuerte, pero la respuesta era maravillosa. ¿Saben por qué? Pues porque son colonos. Van de todas las partes de Colombia allá a buscar salvar sus vidas, a hacer un tren de sus recursos, a intentar, digamos, buscar algo de futuro, pero no son nacidos en ese territorio. Hoy en día, con esto de la UNESCO, pues esto está vivo, pero nosotros quisimos en la investigación trabajar, por eso se dieron cuenta, ya no está aquí, después lo van a volver a ver en un tráiler que les voy a mostrar. El logo nuestro es el logo del río, de la anaconda ancestral, el de la escritura y del arado de las semillas, y le pusimos len siguiendo esa ecología simbólica, digamos, de los Carijona y de los territorios ancestrales del Guaviare. Bien, ahí me puedo quedar mucho tiempo, pero creo que no era el tema, sino que más bien es la motivación de la colega. Cultura visual, yo diría, estas cosas que les voy a señalar son parte de la reflexión de esa investigación, ¿no? De la cual pues hay muchos videos, hay libros, hay ensayos y hay artículos que ya circulan en muchas partes. Hay una página web que se transmedió con la gente del Guaviare, en fin.
No es visual en el sentido de que, digamos, en el sentido que lo visual sea importante. Yo sí quisiera señalar esto como inquietud, sino más bien en el sentido de que a través de lo visual se canalizan los otros sentidos. Porque para nosotros fue muy importante encontrar que lo visual y lo oral son más fuertes que lo visual y lo escrito, por ejemplo. Es el gran prejuicio de la cultura escrita, ¿no? Que nosotros enseñamos escritura, pero no escribimos, y enseñamos a leer, pero no leemos. Pues allá ese fenómeno en la primera etnografía audiovisual fue lo primero que constatamos. Que se defendía el libro a ultranza, se defendía la escritura a ultranza, la lectura a ultranza, pero son 100% orales. Entonces, en vez de excluirlos, la oralidad es muy portentosa. Al llegar nosotros con un proyecto audiovisual fue muy rápido el enlace, porque el enlace de la oralidad con la imagen es magnánimo y lo pueden detectar. Hace un ratico no lo detectaron, del relato pegado a los rituales y pegado a las máscaras. Eso no puede separarse, esas dos cosas. Es decir, hay una cultura transmedial detrás de esto, ¿no? De que los lenguajes y las formas de percibir el mundo se enlazan. Entonces, no es que sea visual como un privilegio del ojo o de la mirada, sino que a través de ahí esta cultura está pasando los otros sentidos. Eso lo vemos en internet y se puede ver en las redes sociales, ¿no? La oralidad pegada a la imagen y ahí la escritura alfabética. ¿Por qué? Porque nosotros en ese trabajo hablamos allá de ellos de escritura expandida, porque comenzaron a hacer videos, los profesores comenzaron a hacer videos, los niños, los estudiantes, a hacer fotografía, a hacer relatos, a escribir mucha crónica, mi querido amigo literato, mucho relato escrito que allá abunda. Hay, por ejemplo, un grupo de escritores maravilloso con novelas, libros de cuentos que no vienen a Bogotá, sino que se van, ¿sabe para dónde? Para el Brasil. ¿Cómo le parece eso, Colombia? No los llaman para acá a los encuentros de escritores, sino que ellos prefieren irse para el Brasil y se van para el Perú. Allá son sus encuentros literarios. Esa es la realidad de nuestro país. Esto también que nos sirva, la cultura visual sirve para pensar, pero también para hacer crítica, para producir conocimiento. Es lo que nosotros entendimos. Y también pudimos entender, digamos, que la cultura visual, la base es la imagen, como ven ustedes, ¿no? Esa es su estructura. Y con eso, digamos, formaliza y le da trama a la comunicación visual o audiovisual. Pero ¿qué es lo que hace la imagen que no estaba haciendo la escritura alfabética? No la estaba haciendo, pero la hizo en una época de la humanidad, pero no la estaba haciendo últimamente. Y es, primero, que amplifica el conocimiento. En una sola imagen, como la máscara con ojos y sin ojos, o la máscara con huecos y sin huecos, uno encuentra ya inmediatamente cómo el conocimiento se amplificó. ¿Quiénes ven para adentro y quiénes ven para afuera, no? Es inmediato, se amplifica el conocimiento. Pero también se reactiva o sirve de soporte para la memoria. Mira, todos estamos poniendo USBs, memorias digitales ahí para soportarnos con algo. Pues así es la cultura contemporánea, las tecnologías que sirvan para eso, ¿no? Que sirvan para reactivar y soportar nuestras memorias, para ayudarnos a que evitemos olvidar las cosas importantes, los pueblos originarios, los saberes de los viejos, ¿no? El gran patrimonio que dona, por ejemplo, las economías ecológicas, los paisajes, ¿no? La cultura ambiental. Cuando yo vea a los niños, y lo van a ver en el tráiler porque el documental es muy grande, pues es un trabajo con niños, tomando fotos en el Retorno, que fue un municipio absolutamente, digamos, señalizado como del narcotráfico, del paramilitarismo. Los niños se dedicaron a recuperar la memoria de los ancianos a través de una maestra. Entonces uno dice, vale la pena. ¿Y con qué lo hicieron? Ya lo van a ver. No lo hicieron con cámaras último modelo o cámaras de alta definición, sino con los celulares que tenemos en la mano. ¿Qué es lo que hay que hacer para decirle no al capitalismo cognitivo? Para decirle no a los poderes que, no contentos con nuestro cuerpo, quieren todavía nuestra conciencia. Bueno, suena bonito, pero no es mío, eso es de Octavio Paz, el poeta mexicano. Pero vale la pena, ¿no?
en este momento de neoliberalismo, donde todo es un problema del consumo, pues nosotros debemos enseñarles a la gente y nosotros mismos a crear cosas. Entonces, reactiva la memoria, pero además la amplifica, decíamos, pero además ocurre una cosa, que también genera creatividad. Entonces, y por otro lado, nosotros nos dimos cuenta que investigar, crear, es hacer mediaciones, producir mediaciones. Siguiendo un poco pues la línea latinoamericana de la comunicación, Barbero, Picitel y no sé, los mismos investigadores argentinos que nos han dicho eso, ¿no? Muy importante las mediaciones para producir cultura. Una cultura distinta, crítica, despierta, una cultura que incluya rostros, que incluya razas, que incluya géneros, que incluya visiones y posibilidades, o sea, dialógica, polifónica, como quería el viejo Bakhtin, ¿no? Entonces, producir mediaciones es importante. Y lo otro, saber con qué trabajar. Entonces, ahí es donde nosotros nos hemos ido robando lentamente, bueno, porque los antropólogos lo han hecho también. En los años 30, Margaret Mead y Bateson hicieron los primeros que cogieron lo visual para apoyar sus investigaciones antropológicas. Solo que era muy descriptiva en ese momento. Pero después Jan Ruth y otros antropólogos comenzaron a pensar que no es sencillo y que no se hace mucha cosa con describir al otro a través de las imágenes, que hay que ponerlo en contexto y sobre todo hay que ponerlo a narrar, a contar. Que una sola imagen no dice nada, pero varias puestas en montaje o en contexto o narradas a través de un relato que tenga sentido, pues esas imágenes van a perdurar en las tres dimensiones que yo les he señalado. Entonces lo que hicimos fue eso, trabajar con los maestros, porque había una cosa que es muy interesante, ¿no? Ustedes se dan cuenta que las reformas educativas siempre se piensa en los jóvenes, en los niños, en los estudiantes, y pues es obvio, es para ellos. Pero muy pocas veces o se descuida al maestro. Es como si el maestro tuviera que aprender por su cuenta en este embate tan bravo de las tecnologías de la comunicación y la información. Nosotros quisimos jugárnosla un poquito distinto. No que anuláramos a los estudiantes, ahí estaban, sino que queríamos escuchar a los maestros de ese territorio que eran colonos, que habían huido, que habían sido saqueados, que habían sido expulsados, que huían de la violencia de un territorio y se encontraban en otra. Ustedes saben lo que pasó en el Guaviare, se lo voy a contar en un minuto, ojalá lo pueda. Ese territorio del Guaviare y el Bichada y el Caquetá, pero el Guaviare es el más pesado, tiene una historia bien brava en la historia de Colombia. Primero está el problema de los cauchos, la cauchería, la explotación del caucho, y ahí tienen ustedes la vorágine de José Eustacio Rivera como ejemplo. Luego entonces está el problema de la venta de pieles de animales, entonces saquearon los animales de la selva y eso fue un comercio despiadado para vestir personas en París o personas en Nueva York en la época de los 40, 50. Luego viene la época de la marihuana, con todo lo que implicó eso, como una gran oferta y demanda en el territorio, pero más que todo fuera del territorio. Y finalmente ya sabrán ustedes cuál es el remate, ¿no? Pues las economías de la coca. Entonces, dense cuenta que ese territorio nunca ha pasado de moda, digamos. Y sin embargo, por eso mismo ha sido estigmatizado. Entonces, todo el mundo llegaba allá a buscar cómo sobrevivir, pero llegaban y se quedaban. Ustedes supieran las etnografías que hay ahí de personas que se volvieron maestros después de andar buscando dinero, son impresionantes, y luego terminan siendo profesores excelsos allá porque se quedaron. El colono siempre es aquel que dice que se va. Eso ocurrió todo el tiempo mientras yo entrevistaba a personas a lo largo y ancho del Guaviare. Todos decían, no, yo creo que en unos años ya tengo que volver para Medellín, yo tengo que volver para Ibagué, yo tengo que volver para el Pasto, yo tengo que volver para Bogotá. Y ya llevan 20 años, 30 años, pero siempre es alguien que se está yendo, porque tiene el recuerdo de haber llegado allí de otro lugar, y sin embargo se quedan. ¿Saben lo que pasa con eso? Que eso se vuelve una cultura visual intercultural por un lado,
Porque usted va a una casa, encuentra a un tolimense, va más allá, un llanero, va más allá, un antioqueño, va más allá, un pastuso. Al frente vive un bogotano. Eso es impresionante. Y todo el mundo entra con su cultura, con su fragmento de cultura que le ha tocado vivir. Pero tiene un problema, uno o varios. Pero uno de los grandes es que como yo estoy que me voy, esto no es mío. Como yo tengo ya que me irme, todo esto no es mío. Y ese problema de pertenencia es muy complicado. Porque el bolígrafo con el que se escribió la historia del Guaviare es el hacha. El monumento en San José del Guaviare, que ha sido varias veces destruido, es un colono con un hacha, que es tumbar monte y entrar y seguir hacia adentro. Esa es la historia pues, de Guaviare, pero es la historia de Colombia, sin duda, ¿no? Y ahorita lo estamos sintiendo con todo lo que pasó en la selva del Amazonas, en la parte brasilera, y que no está lejos de que pase en el Chiribiquete y en el Guaviare, que también ocurrieron incendios. Entonces estamos ante un peligro. ¿Por qué les hablo de esto? Pues porque eso tiene relación con la cultura visual. Si hay una cultura visual, hay una cultura estética y también una cultura crítica y una cultura del conocimiento. Entonces lo que fuimos allá es acompañarlos a ellos, a decirles, mire, ustedes han vivido aquí en un territorio golpeado, excluido, vilipendiado, señalado por los medios, que no han visto en ustedes los grandes valores que tiene este territorio. Pero nosotros no queremos venir a contar como periodistas, venir a saquear como antropólogos estructuralistas, antropólogos cientificoides, porque los hay periodistas, sabemos, investigadores que vamos por prestigio o a veces bien pagados para saquear información y nunca devolverla. Esa es la verdad. No, queremos prepararlos para que ustedes sean sus propios investigadores y cuenten sus propias historias. No hay, para mí en este momento no hay otro recurso como levantar procesos de paz en Colombia. Dotar a las comunidades, a los grupos étnicos, a las comunidades, a los colectivos de herramientas comunicativas, audiovisuales, para que hagan sus propias escrituras, para que lean su territorio y hagan sus propias escrituras y puedan contar sus propios relatos. Yo pienso que en esa dimensión es que nosotros fuimos a trabajar al Guaviare y pues hasta ahora hemos tenido muchos resultados, así también como grandes fracasos, porque es un territorio muy fuerte. A nosotros nos tocó el momento en que se estaba gestando los diálogos de paz, entonces había mucha violencia y pues allá están todos los ejércitos obviamente y ahora están todas las disidencias. Si se van unos, se quedan otros, se vuelven más fuertes los que estaban más débiles. Eso es un país en el que no hemos controlado su historia desde hace más de 100 años, ¿no? Pero digamos que tratando como de cerrar para que vean el tráiler del último documental y se hagan una idea, nosotros hicimos 2 documentales que les llamamos etnografías audiovisuales. El primero fue una especie de reconocimiento de lo que ellos tenían, que era ver la riqueza de la oralidad, que pensaban que era el libro, cómo creían que era la escritura, cuántos leían y qué leían. Por ejemplo, descubrimos que la lectura más grande que tiene en el Guaviare es Cuauhtémoc Sánchez, un mexicano que fue empresario y que vende libros de superación. Y les preguntamos, ¿y Gabriel García Márquez? ¿Se dan cuenta? Pero no es porque ellos no quieran leer o nada, no es porque no se gestionan cosas frente a eso. Porque la gente quiere también una literatura de superación, quiere ayuda, quiere apoyo. Y tal vez Macondo no me ayuda a eso. Macondo es de la élite, pues se imaginaban eso. Cuando nosotros ayudamos a reestructurar las bibliotecas y los laboratorios que habían ahí, que eran 6, y se dotó, con Fundalectura dotamos de libros y colecciones bellísimas de literatura, de geografía, de ciencias sociales, lo que se pudo, la gente igualmente llegó. Y llegó muy bien a leer cosas y eso ahora la pasan ahí. Entonces pusimos pantallas para que el videojuego también fuera parte de ellos y se les dejó también laboratorios audiovisuales para que aquellos que quieran contar historias y quieran hacerlo de formatos más profesionales, pues lo pudieran hacer. Hoy en día hay hasta encuentros ya de audiovisuales en San José del Guaviare y eso nos alegra porque están contando historias muy bonitas, historias muy de ellos, algunas muy extrañas, porque no estamos acostumbrados a que nos cuenten sucesos particulares de momentos oscuros
de la historia de nuestro país, pero al fin y al cabo, si no se cuentan, no hay sanación, y si no hay sanación, esa terapia no nos ayuda al perdón, nos ayuda a construir paz, pasión, ¿no? Que es tener pasión por el otro, ¿no? Entonces, es el uno. Pero nosotros llegamos al inicio con la palabrita de diagnóstico, ¿no? ¿Qué están haciendo? Nos decían los grupos de un lado y otro, diagnóstico. Profesor, ¿qué hay? Un diagnóstico para una investigación. Fue la primera paliza que nos tocó. Entonces, por eso nosotros cambiamos luego a reconocimiento, ¿no? Entonces ellos, los profesores, decían diagnóstico de qué, eso suena médico, eso aquí viene a hacernos diagnóstico todo el tiempo y nunca nos dan el remedio que es. Tenían toda la razón, eso es lo que les digo, el otro te enseña a investigar, no es que tú llegas con el bagaje pues de todo lo que aprendiste en libros, no, el otro te va dando las pautas, ¿no? Las huellas, el trazo para que tú sigas. El segundo documental es una cosa sobre los escritores, que te digo que es impresionante cómo ellos describen el Guaviare en sus novelas. Llevan ya el 12º encuentro de escritores del llano y del Amazonas. Ningún escritor de Bogotá se entera de eso, ningún medio de comunicación, ninguno de estos escritores famosos va allá porque no les interesa esa literatura de región, ¿no? Esa literatura parcial. Y ese es el peligro en que están las regiones, ¿no? El otro documental sí ya fue diferente, que es una etnografía la segunda etnografía, y que ya es muy importante porque ahí lo que hicimos era contar todos los procesos y productos que hicieron los profesores con sus estudiantes. Entonces ahí encontramos actividades que nosotros diferenciamos de experiencias y que diferenciamos de proyectos. Entonces, todo eso se cuenta en esa otra etnografía. Y el cuarto documental lo dedicamos solamente a un estudio de caso de una profesora que trabaja con sus niños recuperando la memoria de los ancestros en el Guaviare en el retorno, porque ella siente que todo está estigmatizado allá y que no pareciera que los chicos no quieren saber nada de dónde nacieron. Y resulta que pues ahí están los fundadores maravillosos que les comenzaron a contar historias, y estos niños agarrados a grabar y a tomar fotografías y a hacer relatos y a escribir relatos de cosas que son de su propio territorio. Yo dejo allí porque creo que tampoco tengo tiempo, pero ¿me permiten el tráiler? ¿Sí? No. Se llama El Retorno de la Memoria, ¿no? Porque el municipio llama El Retorno. Y como allí viene la memoria... Tierra de amor y de paz, sin distingos de colores, de credo, de raza o social. El que llega aquí se amaña, ya no se quiere marchar. Por tus veredas y calles se respira libertad. La música es de un cantautor. ¿Cómo era que cazaban los tigres? ¿Cómo era que se defendían de las fieras? ¿Ustedes qué herramientas tenían para defenderse de los tigres y bichos y todo eso? Los pies para correr. En el imaginario de la gente es aún de que la zona del Guaviare es un departamento lleno de narcotráfico y de violencia. Y cuando usted va al interior del país, eso es lo que todavía se cree del Guaviare. ¿Cuántos partos ha recibido? 1889. ¿En serio? Sí, yo tengo registro. Vinieron de muchos departamentos, porque la colonización fue casi de todos los departamentos. La mayor colonización que hubo, población, fueron boyacenses, cundiboyacenses, llaneros muy poquito, porque estábamos muy cerca de acá de ellos, no les interesó la colonización, santanderianos. Hay algo muy interesante en esa época que yo no olvidaré jamás y que hoy en día añoro. Por ejemplo, la gente se peleaba por el maestro y querían las familias que uno estuviera viviendo en la casa de ellos. Le ofrecían a uno la estadía, la comida gratis, profesor, venga, quédese en mi casa porque yo le doy la comida, yo no le voy a cobrar, tranquilo, y lo cuidaban a uno mucho y le ofrecían inclusive el caballo para que salga al pueblo si quiere ir. Entonces yo lo que quiero es rescatar
esa parte de la memoria del pueblo para que los niños se enriquezcan con ella y puedan fortalecer su identidad cultural. Poco, niña hermosa, yo quisiera algo más, un besito de tu boca, de tus labios de besar. La niña salió corriendo y a la madre le avisó, la madre salió corriendo y a la alcalde le avisó. Me vale escuchar, porque el que escucha y pone atención aprende. ¿Cierto que sí? Cuando nosotros somos buenos escuchas, aprendemos. Doña Dominga, ¿en qué lengua nos dijo la historia? En tucano. ¿Usted es tucana? Yo soy de Sana. Los niños recogen las historias de los ancianos, sus abuelos, sus padres, toda la gente mayor del pueblo. Se hace una recopilación de aquellos datos y se discute en la escuela. Esto fue cuando fue mi primer niñita que tuve de cuando nací, y pues todavía la tengo y no me la deja ni regalar ni ponérsela a los muñecos. Esto fue cuando mi mamá se casó y le dieron una vajilla y pues fue la única que tiene. Yo tengo esta vajilla. Siempre he soñado de que uno teniendo un recuerdo vive como feliz, ¿sí me entiende? Aunque no los tenga ellos, uno vive feliz. Perdón pedimos, madre naturaleza, por destruir una parte de tu selva. A nuestros hijos pedimos en tu nombre, sembrar un árbol en señal de recompensa. Por eso es que con este trabajo lo que se quiere rescatar es esa historia que ellos desconocen. Y esa historia va a ser contada por los ancianos de nuestro pueblo. Muy graciosa, coqueta, revelación, sobre el rostro florido de los senderos. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, profesor Gómez. Ahora le damos paso al profesor Alejandro Suárez, que hará su intervención sobre inclusión y exclusión de imágenes en el Museo Nacional de Colombia. Muy buenas tardes. Primero quisiera agradecerle a la universidad, particularmente a Adriana, por la invitación. También me siento honradísimo de poder compartir esta mesa con ustedes. Además de eso, pues soy el más chiquito, apenas soy magíster. Bueno, lo que les voy a presentar a continuación tiene que ver con una prolongación de la investigación que hice para ser magíster en estudios culturales de la Universidad Javeriana, donde cruzó mi trabajo alrededor de la educación dentro del museo con los relatos de nación que hay allí. Que esto está muy interesante desde el punto de vista que ustedes están hablando desde la región y de cómo se configura el patrimonio y cómo se puede construir se construye cierto trabajo alrededor de las visualidades desde allí, ¿no? En cambio aquí me tocó el rol de representar al centro y una institución como el Museo Nacional de Colombia. Me parece muy interesante que desde los estudios visuales uno finalmente si se está disputando un montón de cosas, ¿no? No es la imagen, no es la cultura visual únicamente, sino son todas las tramas de poder que hay alrededor de esto. Y bueno, ahí les voy a contar un poco la experiencia y este es un artículo que estoy construyendo a partir de una pregunta que ya les voy a contar cuál es. Solo para que lo tengan en cuenta, yo soy educador del museo, he coordinado 2 programas, uno que se encarga de formar a las personas que se encargan de los ejercicios educativos dentro del museo, teniendo en cuenta que es necesario construir lecturas críticas alrededor del patrimonio, sobre todo el que hay en una institución como el Museo Nacional de Colombia, que es una institución que construye la idea de patrimonio, de identidad, de relato de nación desde arriba, ¿no? Y en este momento coordino el programa de accesibilidad, que tiene que ver con pensarse al menos
Si es que hay veces que no se puede hacer más, las barreras de acceso físicas, las barreras de acceso alrededor del conocimiento que hay alrededor de este relato de nación dentro del museo, pero pues eso se puede complejizar un poco más. Ahora, para empezar a poner en disputa esto, la idea de educación que he tratado de construir y que hemos tratado de elaborar dentro del museo no tiene que ver, espérame un momento, devuélvelo un segundo. No tiene que ver con la reproducción del conocimiento, de ninguna manera. Tiene que ver con la sobreinscripción. Nosotros entendemos que los relatos que se construyen, ahí sí desde algunos lugares de poder dentro del museo, como las curadurías, que en algunos casos son las únicas que se encargan de construir conocimiento, o que pareciera que son las únicas, nos han subalternizado a nosotros como educadores del museo. Pero gracias a Bolívar Echevarría, el ecuatoriano, hemos pensado, le hemos dado un poco la vuelta a esa idea de educación. Entonces nosotros decimos sí, tenemos que aprenderlo, en algunos casos lo reproducimos, pero lo que viene sucediendo todo el tiempo es que cuando lo intentamos reproducir, cuando lo intentamos calcar, pues lo estamos sobreinscribiendo. Y eso nos ha empoderado de una forma muy interesante, porque entonces nosotros ahora somos o nos consideramos constructores del relato de nación. Ahora, este artículo que les comento, que está en proceso de escritura, tiene que ver con la participación que hicimos en el Congreso Nacional de Antropología. Allí podemos ver a dos personas que tienen un rol activo. La más joven es una chica que es sorda y la otra persona es su intérprete. Con ella hemos construido pues una serie de ejercicios educativos en el museo. De hecho, este ejercicio educativo lo conocemos como una mediación. Cuando uno lo piensa desde la educación, pues tiene que ver con todo el constructivismo y con construir un puente entre un mundo desconocido y uno que sí se conoce, y pues una serie de herramientas que permitirían acceder a él. Pero creo que la idea de mediación de Jesús Martín Barbero, donde hay una recepción crítica, donde hay una recepción que transforma ese mensaje que originalmente se quería transmitir, es fundamental en este caso. Y bueno, la verdad es que el ejercicio que hemos hecho con la comunidad sorda, que pues son personas en condición de discapacidad, pero al compartir una lengua, se considera como una comunidad, no como una serie de sujetos que son diversamente, que son culturalmente diversos. Entonces, aparte de, no sé, considerarse enfermos, tienen una lengua bastante particular. Y lo que hemos hecho a lo largo de los años es tratar de construir una serie de investigaciones de corte curatorial y educativa que nos están permitiendo pensar en tener, al igual que algunos grupos indígenas o afrodescendientes dentro de los relatos de nación, a la comunidad sorda, que es un grupo que pues ha sido claramente discriminado, subalternizado en el sistema de salud, en el sistema educativo. Tal vez la menor subalternización que han tenido es la que se produce en el Museo Nacional. Sin embargo, es fundamental porque el museo simbólicamente pues, es muy poderoso, ¿no? La pregunta tenía que ver con por qué las personas sordas y las personas en condición de discapacidad deberían estar representadas dentro del Museo Nacional y no solo a partir de ejercicios educativos como los que nosotros producimos. Y aquí me parece súper interesante pensar que el museo se puede construir, se puede entender como un aparato ideológico del Estado, un poco siguiendo al Tusser, ¿no? De estas instituciones como la escuela y la iglesia que se encargan de construir pues, un marco complejo de lectura de quiénes somos y de lo que compartimos y de la lectura que tenemos sobre el mundo. Pero también esta lectura tiene que ver con la posibilidad de pensar que lo que se exhibe dentro del museo, sobre todo uno como el Museo Nacional de Colombia, pues no se construye únicamente bajo el antojo de una persona, del director o del curador, sino que está rodeado, está condicionado, está, si se quiere, determinado por otra serie de condiciones que son pues difíciles, complejas. También creo que el museo ha trascendido de esa idea tradicional. De hecho, en este momento en Kioto se está redefiniendo, se está pensando cuál puede ser la nueva definición de museo, que
dentro de sus objetivos o dentro de esa forma de ser, de definirse, está tratando de pensar la transformación social. Pues uno cuando piensa un museo en términos de transformación social, ¿no? Pero eso implica que los museos son lugares que también, donde se disputan un montón de cosas en términos simbólicos y en términos de imagen y de visualidades. Y también los museos, creo que es una acción sumamente odiosa, piensa en la inclusión y la exclusión. Tal vez una de las actividades por las cuales más se conoce a los museos es esta, de la que ya les he venido hablando, que es la curaduría, ¿no? Donde usted construye con objetos una narrativa, pero inevitablemente no puede ponerlo todo allí, tiene que excluir, tiene que pensar qué va a mostrar y qué va a dejar por fuera dentro de ese relato. Entonces ahí se tensionan unas cosas muy interesantes. Dale. Quiero mostrarles unas imágenes que están muy vinculadas con la idea más tradicional del Museo Nacional de Colombia, que es un museo que se construye en el siglo XIX. Es un museo que se construye justo después de la independencia, de lo que serían las celebraciones, las conmemoraciones del Bicentenario en las cuales estamos en este momento. Es una institución que inicia sus labores a partir de 1823. Y dentro de los primeros objetos que allí existen podemos encontrar piezas de estas características, donde se cuentan las hazañas de la independencia. Entonces ahí vemos una pintura de José María Espinosa sobre la batalla de Boyacá. Es fundamental entonces para el Museo Nacional poder construir, poder entender esas narraciones con las cuales se inicia la nación, los mitos de la nación justamente. Dale, siguiente, por favor. Esta es otra que me llama, también se cruza con el periodo de la independencia, pero me parece que apunta hacia otro lugar. Es una mesa de billar que le perteneció a Santander. Es una de las piezas, yo diría, más valiosas que conserva el museo, también más grande. Y solo para que lo piensen, es una mesa que en el siglo XIX pues, se trajo por el río Magdalena y por caminos de herradura hasta Santa Fe. Y realmente lo que nos está hablando es de una élite andina que ocupaba esta región, que tuvo que ver con los procesos de independencia, pero hablamos de personas que vivían en Santa Fe, personas adineradas, todos hombres. Nos está hablando de una pues, clase específica, ¿no? De unas personas bien particulares. Dale, siguiente, por favor. Y bueno, después, me arrepentí después, tal vez no hubiera puesto esta imagen, sino otra de un pintor también santafereño que se llamaba Silvano Cuellar y que produce una imagen que se llama La alegoría a la nación, donde revive a todos los presidentes hasta la época más o menos 1936. Los pueblos indígenas quedan al fondo, están dentro de la idea de nación, pero por allá al fondo con un rol pasivo. La única mujer que hay es la libertad francesa, y todos los demás, bueno, el nodo, se habla de la herencia española, que es fundamental en este caso. Entonces los conquistadores están ahí en el medio del cuadro y alrededor están todos los presidentes hasta la época, pues hombres blancos, terratenientes, y pues es interesante pensarlo entonces en este marco, entender al museo como un aparato ideológico del Estado, pues ese museo que se configura en el siglo XIX y que de hecho hasta hace poco se empieza a desmontar, nos habla de una noción de ciudadanía, pues de la noción de ciudadanía de la Constitución de 1886, donde los ciudadanos eran hombres blancos mayores de edad con cierto tipo de educación y que eran terratenientes. De todas las otras personas, todos los otros individuos estaban por fuera o aparecían dentro de las narraciones específicamente del museo, pero como ayudándola, como fortaleciendo de hecho esta otra narración a la que me he referido hasta este momento. Esta es una pintura clave, es de Epifanio Garay y habla sobre este periodo, habla sobre el buen gusto, por ejemplo, sobre el buen arte o el arte que debería estar dentro de los museos y que representa a toda esta élite a la cual el Museo Nacional representó por mucho tiempo. Ahora, no quiero decir que estoy proponiendo una genealogía, pero por lo menos sí contrasté dos periodos. Entonces estoy hablando de 1886, del siglo XIX y de lo que pasa en este momento.
Estamos en medio de un proyecto de renovación al interior del Museo Nacional, donde se ha ido transformando evidentemente esa idea de nación, porque tenemos documentos fundamentales que nos permiten entendernos como ciudadanos, pues la Constitución de 1991, y el museo desde hace bastante tiempo, más o menos 1999, se compromete con reconocer que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y que la representación, la construcción del relato de nación que hay de por medio que debería tener el museo, debería ser un relato que reconociera eso inevitablemente. Entonces, desde el 2014 el museo ha abierto un montón de salas a pues, estas piezas del siglo XIX y de antes, pues es un museo que cuando se inaugura habla de las reliquias indígenas y se corresponde a objetos arqueológicos y a objetos que hoy denominaríamos como etnográficos dentro del Museo Nacional de Colombia, pero pues los toma y les da un nuevo sentido, pero al mismo tiempo se ve obligado a adquirir otro tipo de objetos para poder construir esa narración que dé cuenta de quienes nos entendemos como colombianos en el presente. Esta es una de las piezas que a mí más me llama la atención, yo creo que es sumamente retadora, es una pieza de la colección de arte del Museo Nacional, se llama, pues es el David de Miguel Ángel Rojas. Lo primero que yo quisiera destacar ahí es que se trata de un desnudo masculino, que es como una rareza dentro de los museos en el que trabajo. Lo hace un artista llamado Miguel Ángel Rojas, que pues cuando se le pregunta por esta pieza inevitablemente habla sobre su punto de vista. Él es una persona, es homosexual y dice que eso es fundamental dentro de su trabajo. Pero más allá del desnudo y de esto, vale la pena señalar que es una víctima del conflicto armado y está hablando del presente. Es una persona víctima de una mina antipersona. Y esta pieza no solo podría ser problemática por el tema de la desnudez, sino habla del conflicto armado en el presente, que es un tema que el museo tampoco había querido reconocer hasta hace algún tiempo. Entonces sí genera una fisura particular. Y de hecho, si ustedes van y pues no sé si hayan ido en los últimos 10 años al Museo Nacional, pero encontrarse una imagen de Simón Bolívar al lado de este tipo de piezas sí genera pues unas conexiones bien particulares, ¿no? Es raro. Dale, por favor. Esta es otra pieza, también una pieza de arte contemporáneo de Liliana Angulo, se llama Quieto Pelo, y habla sobre la reivindicación del peinado afro, ¿no? Entonces, hay algunas historias, digamos que eso está en tela de juicio porque se han encontrado fuentes que lo contradicen, pero en los palenques, en estos primeros pueblos independientes de las personas negras en América, pues ya que estaban esclavizados, les había prohibido su religión, su lengua, una de las formas en las que lograban escaparse y llegar a los palenques era por medio de los mapas que dibujaban en su cabello. Entonces ahí tenemos un asunto de larga duración que se puede, y que además de eso dentro del museo nos está hablando de las reivindicaciones y de las luchas de los pueblos afro, que tampoco estaban dentro de esa otra versión del museo que les había comentado. Y estas aparecen dentro de una sala nueva, de la sala Hacer Sociedad, y nos están hablando de otros grupos que el museo jamás había pensado, jamás había querido mostrar, jamás había querido problematizar. Entonces vemos una camiseta del Museo Q, que es una institución relativamente reciente, pero ha decidido abordar y tiene una colección ya muy interesante de lo que ha sido pues, la resistencia y toda esta lucha por derechos de la comunidad LGTBI en Colombia. También allí vemos un tambor de la batucada lésbica, que también es una pieza muy reciente, nos está hablando de estas otras resistencias. Y finalmente vemos una imagen de Manu Mojito, es un autorretrato, está interpretando a alguien, pero finalmente nos está hablando de un tránsito, ¿no? De la comunidad trans, específicamente. Ahora, les digo una cosa, este tipo de imágenes a mí me llama mucho la atención, pero creo que son luchas que ya tienen cierta historia dentro del país y han tenido cierta visibilidad, y creo que funcionan muy bien dentro del museo,
pero creo que hay unas rupturas muy particulares con otras piezas que me parece que son mucho más inesperadas. Dale, sigue por favor. Son estas dos. Porque resulta que esa Constitución de 1991, con la que yo me he peleado mucho, porque también creo que la idea de culturalismo que tiene, pues está atravesada por el neoliberalismo justamente, permitió que sujetos que nunca habían sido reconocidos como ciudadanos, que realmente han tenido una invisibilización muy particular, como los habitantes de calle, estén dentro del Museo Nacional de Colombia. La primera pieza que ustedes ven es un busto de un líder de El Cartucho. Es una persona que fallece, si no estoy mal, en 1996. Pero esta persona fue invitada al Congreso en 1993 para hablar sobre qué pasaba con los habitantes de calle con respecto al marco de la Constitución de 1991 y cómo ellos allí se encontraban o podrían reclamar la posibilidad de ser ciudadanos, de ser sujetos de derecho. Y decía, ¿cuáles desechables? O sea, ¿qué es esto tan perverso de llamar a alguien así? Incluso nosotros ni siquiera somos habitantes de calle, somos ciudadanos de calle, y tal vez todos nosotros hemos sido pues ciudadanos de calle, que atravesamos, que transitamos por allí. Esa imagen también es interesante porque utiliza un lenguaje que en los museos es muy tradicional, que son los bustos y el monumento, ¿no? La idea de poder engrandecer a alguien, de poderle rendir un gran tributo, pues acá la vemos con este señor que cuando han ido los habitantes de calle, ahora que se encuentran estas dos piezas, dicen cómo le van a hacer un monumento a este ñero, pero pues digamos que la posibilidad del museo y de esa Constitución del 91 y aplicarla ha permitido que eso suceda. Y por otro lado, es una maqueta, la que ustedes ven allí es una maqueta del Bronx, de la L. Y creo que esta tiene muchísimo más poder, porque a diferencia de todos los otros objetos que hemos visto, es un objeto que se arma de manera performática. Entonces, se invitó a algunos exhabitantes de calle, para que pues, después de que se destruya el Bronx, la L en el 2016 entraron en un proceso de, es una palabra horrible, la de normalización, están vinculados al IDIPRON y desde allí empiezan a construir una maqueta, primero contando sus experiencias dentro de este espacio, pero entre el programa de accesibilidad, pues, que es el que coordino, y la curaduría de etnografía del Museo Nacional, se logra producir un proceso para que ellos armen esa maqueta dentro del museo. Entonces les destinamos más o menos 3 horas semanales durante 6 meses, donde ellos empezaron a armar, a pegar, a poner lo que estaba allí, y mientras que eso sucedía, iban hablando. Entonces, que donde uno podía consumir algún tipo de droga, pues se lo contaban. Que donde uno podía vender una autoparte robada, pues ahí se lo contaban, ese era el espacio. Pero habían otras preguntas que eran mucho más interesantes, como por ejemplo, ¿cómo es el amor en la calle? O usted, ¿a quién considera su familia dentro de la calle? Y esta pieza me parece que produce unas reflexiones muy interesantes alrededor del patrimonio, porque entonces, ¿cuál es el patrimonio de los habitantes de calle? ¿Cuáles son esos espacios que son habitados por ellos? ¿Qué es eso que tiene un valor fundamental, que vale la pena ser guardado, que vale la pena ser narrado? Y lo más chévere de todo es que está al frente del busto de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Ahora, eso hizo que pues creo que el sentido ahí está en un museo como el Museo Nacional se construye alrededor del fetiche sobre sus objetos, ¿no? Sobre este objeto que es importantísimo, que tenemos que guardar, que tenemos que conservar, que lo tenemos que tener detrás de una vitrina porque es el objeto lo que vale la pena aquí. Creo que eso empezó a dinamizar y a construir unas acciones muy particulares, y es que otras personas que nunca habían tenido representación dentro del Museo Nacional, como las trabajadoras sexuales, la comunidad trans del barrio Santa Fe, como las personas en condición de discapacidad, empezaron a ir a las sesiones donde se armaba la maqueta, y entre todos empezaron a construir, a narrar sus historias.
Y es un poco lo que les decía con respecto a la idea de mediación. Y es que si bien hay muchas veces que nosotros y ellos no tienen la posibilidad de aparecer de manera como personajes, como actores principales dentro de la construcción de ese relato de nación, este tipo de ejercicios que son performativos, que hablan, que dependen de la acción de las personas, sí. Entonces, ellos y nosotros hicimos parte, construimos el relato de nación durante esos momentos y pasaron cosas como estas, donde pues comunidad trans, gay, que se dedica al trabajo sexual, fue al museo y se empoderó de ese lugar y contó su historia y empezó a ser parte del museo en ese pequeño espacio de tiempo. Entonces, creo que la Constitución de 1991 en este momento es la que construye ese relato de nación, la que permite que suceda, y creería yo, entonces, bajo la primera pregunta con la que inicié esta exposición, de por qué una persona en condición de discapacidad, o por qué la condición de discapacidad debería estar representada en el museo, creo que ahí está la respuesta. Porque pienso, además, que mi rol como educador dentro del museo y la posibilidad de tensionar esos relatos de nación es la de poder permitir que se construyan espacios donde las personas que no han tenido voz, que no han tenido representación, que no hacen parte de ese relato de nación, lo tengan y se empoderen y trabajen desde allí. Ahora, ahí me hizo falta una imagen, siguiente. Pero pues es inevitable pensar que una institución que tiene 196 años no sea consecuente con su pasado. Y lamentablemente esta misma sala habla sobre el conflicto armado, sobre el proceso de paz que que está un poco embolatado con las FARC, ¿no? Ustedes saben. Tenía una serie de imágenes de otras historias que nunca se habían contado en el museo. Estoy hablando específicamente del M-19 y de su militancia política. Entonces había un radio de Carlos Pizarro León Gómez, había una banda de militar, no sé cómo se llama, también de este personaje. Y el museo ha sufrido de autocensura. Si ustedes van en este mismo instante, se van a encontrar que esa vitrina está totalmente cerrada, no hay nada allí, salvo un letrero que dice espacio reservado para la historia de las fuerzas militares en Colombia. Entonces, creo que la investigación, o la prolongación de esto tiene que ver con seguir tensionando el museo y su relato de nación, pero pues desde adentro. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ahora la idea es hacer un poquito un conversatorio, entonces yo tengo un par de preguntas y creo que son un poco transversales a lo que los tres han trabajado. Entonces la primera, lo que yo quería preguntarles, precisamente porque los tres trabajaron sobre, sus intervenciones fueron sobre hablar de pronto de poblaciones que de pronto son excluidas de alguna manera, como los Chané o los mismos del Guaviare, con los colonos terminan siendo excluidos. Yo quisiera saber, pues viendo que ustedes vienen igual o tienen detrás el apoyo institucional, ¿cuál es la relación que hay entre ese patrimonio que ustedes están tratando de salvaguardar o de incluir, ¿sí?, y la institución que representan? ¿Cuál es la relación que hay? ¿Cómo se juega con esa institución? ¿Qué se le puede pedir y qué no se le puede pedir? Yo ahora respondo, pero primero quiero agradecer infinitamente a todos los compañeros de Uniminuto, amigos, colegas, porque han sido maravillosos con nosotros. Hemos tenido un aprendizaje extraordinario en 3 días intensivos en donde nos reconocimos y tenemos proyectos a futuro, de manera que no tengo más que palabras de agradecimiento sincero a todas y a todos. Bueno, ¿qué se puede hacer con una universidad que no destina recursos para las poblaciones?
Poco, porque en realidad todo el trabajo que nosotros hicimos con la población chané surgió de un proyecto que fue financiado a través de del Consejo de Investigaciones, pero de la CONIA, o es decir, de una organización, para no hacer un lío, de una organización científica que depende del Ministerio de Educación. Pero la universidad, en realidad, siempre, digamos, pone el énfasis en la investigación básica, teórica, digamos, pero no en la investigación aplicada, en la investigación con fines instrumentales. Pocas veces le interesa resolver problemas, lo que le interesa es explicarlos. Y entonces el esfuerzo está puesto en que del resultado de tu investigación surja más, te diría, un libro que un cambio sustantivo en la sociedad. Se supone que la explicación abona el cambio sustantivo. Pero cuando uno, digamos, tiene un compromiso de otro tipo, que tiene que ver con la relevancia que tiene para la constitución de la identidad, la recuperación de la memoria de todos los pueblos originarios y de todos los procesos sociales y de todos los procesos de resistencia que se hicieron en nombre de una nación más humana, entonces te corres el velo de las posibilidades y buscamos caminos de otro tenor. Pero la universidad, investigación básica. O te diría, no joroben. Bueno, yo creo que es algo muy complicado. Estas salas y estas piezas de las que les comenté y muchas de las acciones que realizamos las hicimos en el marco de la administración de la presidencia anterior. Y ha empezado, no sé, es complejo, hay una situación como de incomodidad con respecto a lo que el museo está contando. Y más bien hay varias personas que creen que el museo debería ser ese lugar donde debería contarse la misma historia de siempre y que debería volver a ello. Entonces hay muchas acciones que no hemos podido realizar solo porque, es decir, hay un tema de autocensura. Para ponerles un ejemplo, hay un colectivo de la comunidad LGTBI que se llama las Tupamaras y hacen algo que se llama queering, o bueno, en español se puede traducir como mariconeo, y querían entrar al museo a mariconear algunas de las piezas y de los relatos que había, pero decidimos que definitivamente no lo íbamos a hacer, que era imposible hacerlo. Entonces, ahí la institución de la que depende el museo es el Ministerio de Cultura y creo que la relación se ha puesto muy tensa. Ahora, a eso hay que sumarle que nunca el museo ha tenido un gran recurso para funcionar y que muchas de las exposiciones que se han hecho han sido, pues sí, en parte recursos del Ministerio de Cultura, recursos públicos, pero es la parte más pequeña y ha tenido que hacer un tipo de gestión muy compleja, muy compleja para que eso funcione. La maqueta se terminó elaborando gracias a que nos ganamos como Museo Nacional el premio de educación de Ibermuseos, pero esa fue la única manera en la que lo logramos hacer. Entonces todo el tiempo estamos dependiendo de nosotros como recurso y de lo que podamos gestionar alrededor y de a veces no hacer tanta bulla con lo que hacemos porque probablemente pues va a ser censurado y creo que el lugar ha sido la autocensura en este momento. Estoy acordándome de que el Museo Nacional, por ejemplo, hasta hace 10 años no incluía el cine como patrimonio, ¿no? Y ya está, y ahora ya estamos en otras luchas, en otras simbologías, en otros imaginarios que pues a mí me alegra mucho que con toda esa atención pueda todavía estar en eso, ¿no? Y yo no he vuelto desde que ahora estaba como, lo están arreglando, había un poco de reformas ahí dentro. Pero está bien ir al museo, ¿no? Nacional, a nuestro museo, a ver cómo nos vemos ahí representados, ¿no? Pues, ¿qué se puede hacer? No sé, lo que se pueda. O sea,
el problema de las instituciones de Estado, pues como la Universidad Nacional, es ese, justamente, que en vez de acrecentar su financiación siempre nos recortan. Yo les debo decir la verdad, o sea, esta investigación de 2-3 años que formamos tanta gente, hicimos tantas cosas, fue porque con mi equipo nos ganamos una cosa, yo le llamo para mí, y en eso también soy chiquito, no necesariamente de títulos, todos somos chiquitos cuando nos vemos enfrentados a cosas como una investigación de este orden, porque nosotros ganamos, digamos, esto fue una convocatoria de Colciencias solo administraba, pero los recursos son recursos digamos, de lo que queda y que debe darse a las administraciones regionales, departamentales, ¿no? O sea, lo que llamamos, o se llama como regalías. Entonces, esto fue una cosa, digamos, la enseñanza es muy pertinente y muy interesante. Miren, generalmente los investigadores o las investigaciones se hacen con grupos homogéneos, digamos, ¿no? Pero eso a veces no ayuda porque cierra puertas y porque nosotros estamos acostumbrados en una cultura a excluir todo el tiempo y a hacernos los que somos de reconocimiento, no los que no nos reconocemos porque esos nos causan ruido. Miren, ¿hay que trabajó una empresa particular, Fundalectura, una institución regional, la Secretaría de Educación del Guaviare, y una universidad estatal nacional, la Universidad Nacional. Resulta que pues publicar un libro siempre será una gran ganancia, ojalá el libro sea muy bueno, ¿sí? Será una gran ganancia, un gran puntaje, pero ustedes hacen un video y eso es muy reducido. Entonces, y resulta que un video usted no lo hace sino en 2 años, cuando es un documental, como este final, el del trailer, fueron 2 años trabajando. Entonces, como un libro, entonces es lo mismo, o sea, entonces no estamos acostumbrados a reconocer el conocimiento solo en los libros, y no, por ejemplo, el museo es una escritura, que lindo que haya citado eso sobre escritura, ¿no? Porque nosotros consideramos la memoria como una escritura, también la oralidad como una escritura. Hay que salirse de eso, pero eso implica pues también, ¿no? ¿Cómo llamaríamos? Un diálogo abierto, honesto entre directivas, su planta docente, sus estudiantes. Si no, es una pelea mandada, ¿no? Porque no se lograría el consenso de una reforma educativa para lo que viene, que es tremendo en cuestiones de cultura visual, lo que viene es tremendo. Así es. Bueno, y la otra pregunta que yo les quería hacer a ustedes tiene que ver un poco con algo que trabajaron también, pero en especial la doctora Vélez, con la cuestión de lo de las máscaras, porque tú hablabas de 2 tipos de máscaras, unas máscaras que entrañan lo verdadero, según dicen los Chanel, que serían esas de los ojos abiertos, y las máscaras de lo reproducido, ¿no? Que son esas de los ojos cerrados, que están hechas para vender. Y ahí ven un poco con esto de lo de las mediaciones que también hablaron todos, de cómo se comunica esto hacia afuera, incluso en la medida en que incluimos a gente de afuera a un museo para que ellos mismos hagan la mediación de cómo vamos a transmitir esa historia que se hace un momento que se narran también en la memoria de los museos. Entonces yo quisiera saber es cómo aquello que es reproducido, como un documental que reproduce una historia de otras culturas, o una exposición que reproduce, digamos, la forma de vida del Bronx, o así por el estilo, ¿sí? ¿Cómo eso reproducido se puede comunicar cultura? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo la reproducción de eso verdadero es cultura? ¿O cómo se comunica cultura a través de eso? No sé, Cuando vos le preguntás a una señora o un señor Chanel si le da pena vender las máscaras, te dice, pero para nada, son mercancía, esto me permite la vida, y la venden con muchísimo gusto, la venden a intermediarios, salen las mujeres a los pueblos y a los lugares cercanos, van de distintas instituciones, es decir,
solo mercancía, no tiene valor simbólico. Pero las máscaras ahora, quien la compra le atribuye un valor simbólico, un plus de sentido mayor al que le da el propio productor. Digamos, cree que está comprando una obra genuina. En verdad, las máscaras replican siempre los mismos personajes, que son los personajes del medio natural y que son, digamos, simplemente pájaros, aves. Puede haber alguna figura humana, pero siempre ciega. En cambio, las máscaras simbólicas, hay un autor más antiguo que yo, que es Marcel Mauss, que él decía que en todas las culturas, en todos los pueblos, hay cosas que circulan, que hasta circulan las mujeres y los varones, pero hay cosas que no se donan, ni se dan, ni se intercambian. Ese valor simbólico es el de las máscaras rituales, que se usan durante la etapa del Areteguazú, de la fiesta grande, pero después se destruyen. Se va al río y se destruyen. ¿Por qué? Porque si no el alma de los muertos queda vagando en el pueblo y va a haber muchas desgracias. Esas no se venden, esas se destruyen. No sé si te contesté. Bueno, yo creo que la pregunta ahí dentro del museo y más allá, o no, teniendo en cuenta estas piezas que son como disruptivas dentro de ese escenario, creo que la pregunta es distinta. Yo creo que es cómo hacer para desesencializar al museo, porque todo lo que es, digamos, el museo de entrada ya tiene una obra, ¿no? Y uno ya sabe que lo que está ahí es porque es importante dentro del relato de nación y de quienes somos como colombianos. Uno cómo haría para dudar de que cualquier cosa que esté ahí entonces es cultura, y no cualquier tipo de cultura, ¿no? Sino la alta cultura. Yo creo que más bien nuestro trabajo a partir de esto ha sido tratar de romper con eso, tratar de entendernos más allá de lo que de esa esencia que, pues no sé, uno podría encontrar a la hora de pensar un retrato de Simón Bolívar, de la imprenta de Nariño, del cuadro de la batalla de Boyacá, ¿no? ¿Cómo somos los colombianos más allá de eso? ¿Qué podemos entender como cultura que no solo sea esa? Creo que el trabajo tiene que ver con quitarle esa esencia al Museo Nacional. Bueno, ahí sí, nuevamente creo que el tema de las tupamaras es súper clave, y es como uno, pues, mariconea el museo, literalmente, para que lo vuelva otra cosa. Pues bueno, no sé si si trato de comprenderlo, tu pregunta, tu inquietud, en mi caso. Nosotros en la maestría en comunicación y medios tenemos una línea que no necesariamente todas las líneas son de comunicación. Esto que le voy a decir es de pronto salirse un poco también del tema comunicativo en este sentido. Yo siempre, mi trabajo no es tan comunicativo, sino más bien incomunicativo. Es decir, yo me ocupo de los textos que no comunican como quisiera que todo el mundo comunique, es decir, ese mensaje eficaz que va de un emisor al receptor. Cuando eso sucede, la reproducción no produce más sentidos. La reproducción se cristalizan los sentidos hasta lograr una especie de repetición bobalicona, pues, que deja corto el trabajo que se hace. Entonces lo que nosotros buscamos es que haya un trabajo de comunicación, pero que esté siempre con una transversalidad de la experiencia. Es decir, la experiencia es lo más difícil de comunicar. Y cuando uno va al gobierno y pregunta a estas personas que llevan años allí asumiendo ese reto de construcción de sujetos y de subjetividades otras incluso, uno lo que encuentra es que no todo te van a contar. Y no lo van a contar no porque no quieran, sino porque no tiene interés para ellos contar cosas que tú lo vas a ver como algo exótico, ¿sí? Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces,
uno no va detrás de eso, uno va detrás de que se puedan hacer relatos mucho más ricos desde el punto de vista estético, por ejemplo, desde el punto de vista de la experiencia, que cada vez que lo vean se encuentren nuevos sentidos. Esto fue crítico en la etnografía audiovisual narrativa, porque es polémico si un documentalista tiene que ser claro o no, si tiene que ser narrativo o tiene que ser cognitivo. Nosotros no le ponemos cortapisa a eso, sino a un fenómeno que nosotros llamamos de construcción experimental del audiovisual. Entonces ahí la reproducción, siempre que hay una reproducción, va a ser siempre con otros sentidos. Claro, se corren riesgos, no es siempre así, ¿no? Pero hay que evitar que, digamos, haya una maquinización del sentido, porque entonces no hay construcción de eso que ahora se habla tanto, que es el prosumidor, ¿no? Porque lo que uno trata de educar o trata de hacer pedagogía con los maestros y con los estudiantes es que dejemos de ser consumidores y pasemos a ser productores, o sea, prosumidores, o pasemos a ser translectores, o pasemos a ser, como a mí me gusta, poelectores. Yo soy seguidor de un poeta, etnógrafo, antropólogo francés que es Michel Leiris, y que es el que más me llega por la capacidad creativa que tuvo sobre las comunidades africanas, ¿no? En vez de irlos a describir, fue a dejarse fascinar por ellos, y eso es lo que más me parece interesante para no reproducir, dejarse fascinar por el otro. Muchas gracias. No sé si en el público alguien tenga alguna pregunta. Un momento. Buenas tardes, mi nombre es Hans Vargas, yo coordino el programa de comunicación social en la ciudad de Cali, Uniminuto, y quisiera hacer dos preguntas, si me lo permiten, una para Julio César y la otra para Alejandro. La primera para Julio es la experiencia suya que tuvo con Lengua Viare y su proceso de lectura y de cómo la gente oralmente cuenta sus historias cotidianas. ¿Cuál es su concepto que tiene en la realidad urbana? Eso unido a lo que está contando más que todo los jóvenes, porque por ejemplo en Cali trabajamos con un proyecto que se llama el Club de Lectura, Escritura y Oratoria, que lleva año y medio, y nos hemos dado cuenta que el joven, pese a que tiene muy poco vocabulario para expresarse oralmente, no está dejando como un legado. El único legado que estamos viendo en Colombia son, de pronto audiovisual, son los youtubers, y muchos de ellos nos cuentan cosas tontas, en algunos casos, en mi concepto. Entonces, ¿cómo lo ve usted y cómo desde su experiencia con Lengua Viare pudiera, o su concepto de cómo fortificar esa cultura de lectura o de cultura oral en las grandes ciudades? Y para Alejandro, me llamó mucho la atención lo que usted contaba, lo que hay en las salas del museo en cuanto a la historia, muy pocas veces contada, como lo del Bronx, como lo del Cartucho, pero quería saber si de pronto en un futuro, usted que está allá, ha sabido o hay la oportunidad de que se cuenten otros tipos de historia en Colombia. Es que me llamó la atención que lo ven solo desde Bogotá, y en Colombia hay muchos más cartuchos, hay muchos más Bronx, más antiguos y más de pronto crueles. En Cali está el Calvario, en la zona de Tolerancia, donde queda en Pasto, en el norte de Barranquilla. Hay muchas historias que nos han contado, por ejemplo también en San Vicente del Caguán, en cómo contar cómo sobreviven las personas en 8 cuadras por 8 cuadras, donde hay 32 droguerías, 27 hoteles y 23 restaurantes, que ahora están un poco en crisis porque ya no está en gran parte de la guerrilla allí. Entonces quería saber básicamente, Alejandro, si han tenido como la oportunidad de contar esa otra historia de Colombia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la participación. Cali, en mi tierra, yo viví algún tiempo allá, de manera que lo tengo muy cercano. Ahorita mismo están produciendo un libro sobre estéticas y sobre Caliwood, todo el fenómeno cinematográfico, pues que es tan valioso para la historia de este país, pues porque ahí surgió, con todas las características y todo lo que hay que decir de Caliwood. Bueno, mira, la experiencia es esta.
esto de la transmedia pues no deja de ser inquietante como tema, digamos, epistemológico, teórico, como gran tema de la comunicación. Pero yo digo que es que la transmedia viene desde hace mucho tiempo. Yo siempre pienso en mis abuelos que eran más transmediales, o mis padres eran transmediales. Mi papá era transmedial, tocaba la guitarra, construía poemas, sabía contar relatos orales, leía la Divina Comedia. Pues la televisión llegó después, pero amaba el cine mudo. Yo digo, pero si tenía un papá así, era un papá transmedial. O sea, estaba jugando, mi madre igual. O sea, piensen en ustedes, yo lo digo pues para picarles a ustedes la opinión, pero piensen en sus abuelos, en sus familiares, piensen en ustedes mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que le prestemos mucha más atención al fenómeno de la cultura urbana, que está ya hace mucho tiempo transmediada, ¿sí? Que no hay que describirla, sino que hay que ponerla en función creativa, sin miedo. Porque, por ejemplo, allá en el Guaviare, entonces la gente no leía, y entonces nosotros no íbamos a llegar a ser el oso, molestándolos y haciendo ahí un suplicio para que leyeran y nosotros hacer un informe de investigación alentador. Es decir, terminaron los chicos leyendo, ¿no? Nosotros pusimos a leer el paisaje, a leer los ríos, a leer la cultura, digamos, mítica y ritual que tiene el Guaviare, que es impresionante. Su música, las texturas musicales que tiene, por ejemplo. Y a partir de ahí entonces se va transmediando a lo visual y de lo visual a lo escrito. Esos son mis talleres aquí en la Nacional. Mis talleres de teoría y análisis textual son así. Vamos del oral al escrito, pasando por lo visual. No es que primero este, segundo este y tercero este, eso no existe. No es así como nosotros expandimos la escritura y la lectura. Es por donde tú tienes esa competencia que vamos a entrar. Son 20, 25 estudiantes, vamos a entrar por la competencia que ustedes tienen. ¿Cuál es la competencia que ustedes tienen? La mía es el cuerpo y el bailar, pues ahí tenemos un lenguaje de escritura. Ya depende de nuestra capacidad también pedagógica, de que queramos abrir los espacios, ¿no es cierto?, para que esas escrituras entren a la escritura de la modernidad, que es la más consolidada, que es la alfabética. Pero vuelvo y repito, no es la única ni la que está más consolidada. Es también visual, entre otras cosas. Pero la imagen está atada a la oralidad. Eso es toda mi investigación, digamos, todo lo que he escrito hasta ahora es sobre cómo la oralidad está pegada a la imagen. Ojo, y que yo soy escritor también, ¿sí? Soy escritor más de escritura poética, de manera que no excluyamos un código, sino ganemos uno, ganemos un tercero, un cuarto, un quinto, no sé. Bueno, yo creo que una de las herencias que tiene el museo, de esas malas herencias, aunque es el Museo Nacional, es que es una institución pues central, ¿no? Y eso tiene sus problemas porque no ha contado las regiones. Sigue siendo un museo en ese sentido pues de la región andina. Ahora, yo creo que también han pasado varias cosas dentro del museo muy particulares que uno podría empezar a hallar, que podría empezar a situar por allá en los años 40. La colección de etnografía del Museo Nacional se configura con algo que sucede con el Instituto Etnológico Nacional, y es una serie de etnologías y de etnografías de emergencia, porque se creía que por allá en 1950, bueno, ese instituto acá en Colombia lo funda Paul River, ¿no? Entonces es fundamental ahí. Y se empiezan a hacer estas etnografías de emergencia porque se creía que los pueblos indígenas iban a desaparecer. Entonces se adquieren varios objetos, se adquiere un montón de tradición oral que están en las reservas del museo. Y ha pasado algo muy interesante, y es que durante todo este tiempo esas piezas que fueron investigadas por estos personajes empiezan a carecer de sentido en la actualidad. Entonces, desde hace unos 2 años para acá, se le ha pedido a las comunidades que vengan y vuelvan a cargar de significado esos objetos. Y ha sido interesante porque ha permitido, por ejemplo, que se reconstruyan técnicas ancestrales que habían desaparecido. Entonces se le pregunta a los mayores cómo se hacía, de dónde se sacaban las fibras, con qué se pegaba, cómo se le quita el ala al cucarrón para poderlo hacer.
y son objetos que han empezado a tener un impacto muy particular en la región, pero que por supuesto cargan de significado lo que hay dentro del museo. Eso por un lado. Por otro, yo creo que sí se han ido adquiriendo objetos que permiten pensar más allá de lo que sucede en Bogotá. Un caso es nuevamente esta sala que les comenté, son unas piezas de Íntima Legua, que es una persona que que se desmoviliza de las FARC. Y está muy chévere porque ella, a diferencia de otras versiones que hay dentro del museo, permite contar cómo fue el conflicto armado y cómo uno podría leer al menos todo el siglo XX, pero desde la milicia y de estar metida en el monte, ¿no? Que es una versión y es una forma muy interesante de pensarse esas tensiones. Por un lado, pues el contrario a lo que podría ser el Estado colombiano, por un lado, pero también cómo es ese conflicto fuera de la región andina. Hay otras piezas que también tienen que ver con ello, por ejemplo, se llama el quitequihue, que es un recipiente cerámico con un bastón de la Guardia Indígena del Cauca. Y habla justamente de cómo han sido esos procesos, de cómo ha sido la violencia y cómo se ha resuelto en esas regiones. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso y es algo que el museo de forma estructural tiene que pensar, y es cómo da cuenta de las regiones, pero hay varios esfuerzos que durante el tiempo se han hecho y que, bueno, sigo pensando que son limitados. Estos solo son unos pequeños ejemplos. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Quiero dar las gracias a nuestros tres invitados por sus intervenciones y obviamente a la universidad por habernos dado este espacio. Entonces a todos muchísimas gracias.